Para iniciar con estas actividades de este foro, vamos a dar inicio a este primer panel, la transparencia en la administración pública de la Ciudad de México. Para ello invitamos al consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Carlos González Martínez, cederle el uso de la palabra, quien moderará este panel. Adelante. Muy buenos días a todas, todos, un gusto saludarles. Inicio, como debe ser, agradeciendo cumplidamente a la Asamblea Legislativa y al INFODF y en particular al diputado Armando López Campa. Amigo, muchas gracias por la invitación y desde luego anuncio el presidente comisionado del INFODF, los comisionados, diputados del LUC, estés aquí, pero sobre todo a todas y todos ustedes su asistencia esta mañana, estas jornadas a las que nos han convocado. No hay ninguna duda respecto a la importancia de las temáticas que se van a abordar. Solo quiero señalar, porque tendré oportunidad de participar en el panel siguiente con algunas ideas, que este es el tema de la transición mexicana, es el tema del momento mexicano. No hay, como no sea el tema de la desigualdad que está en el origen de todos nuestros males, otro asunto más urgente, el asunto de la anticorrupción, la transparencia y la participación ciudadana en ello es el tema del momento mexicano, es lo único en clave positiva, la lucha anticorrupción a favor de la transparencia y la participación ciudadana, que permitirá saltar todos los escollos que tenemos frente a nosotros. Este es el tema más urgente del país, de la ciudad. Celebro la iniciativa, por lo tanto, del diputado López Campa para reunirnos a conversar sobre él. Bueno, tengo el honor de moderar esta mesa en la que participará el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. Ernesto, gracias. El diputado Armando López Campa, promotor de esta iniciativa. Lourdes Morales, de la Red de la Rendición de Cuentas y desde luego muy reconocida académica del CIDE, y mi querido amigo el comisionado David Mondragón, que nos acompaña más, el comisionado, David, pero nos acompaña el comisionado Nuncio, presidente, a quien yo creo que le pediremos al final alguna intervención también. Bueno, empezamos con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. Ninguno de los panelistas, la panelista, requiere presentación, pero es un uso y costumbre de nuestros eventos hacerlo, así que me voy a permitir dar cuenta de la muy breve sinopsis curricular que me ha sido entregada. El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez lo es de la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional. Dentro de sus labores legislativas ha impulsado iniciativas de ley para proteger datos personales en poder de sujetos obligados, así como distintas iniciativas relativas a bancos de datos. Es férreo defensor de la ley de transparencia de la Ciudad de México y promotor de un gobierno abierto para el beneficio de la sociedad, por lo que ha participado en diversos eventos relacionados con esta materia, por cierto, uno de ellos. Actualmente preside la Comisión de Transparencia en la gestión de la Asamblea Legislativa en su 7ª legislatura. Estimado Ernesto, bienvenido. Todos tendrán hasta 12 minutos. Cuando falten 2 minutos yo agitaré violentamente el folder para llamar su atención. Por favor, Ernesto. Pues muy buenos días. Agradezco la iniciativa de este foro, que realmente lo que busca es la apertura del legislativo hacia el ciudadano. Agradezco la presencia de todos los panelistas, a los comisionados del INFODF, así como al consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y celebro también la iniciativa que ha hecho el diputado López Campa sobre este foro importante. A la doctora agradezco también su presencia, uno por el tema que nos puede enriquecer mediante la academia, mediante el CIDE, ¿no? Pues quiero iniciar esta charla en 2 vertientes: uno, lo que es el legislativo, y 2, lo que es la parte ciudadana con la administración pública local, en el caso de la Ciudad de México. Me gustaría empezar por la administración pública, a pesar de que soy
legislador, de profesión soy politólogo y administrador. Actualmente estudio el doctorado en innovación y responsabilidad social. ¿Y qué tiene que ver con eso? Esto lo veía en una clase en estos días y me decían ¿para qué sirve la responsabilidad social gubernamental enfocada a la transparencia y a la rendición de cuentas? Si realmente puede existir mucha transparencia, pero existe al mismo tiempo la infinidad mayúscula de corrupción. Y la reflexión es muy clara. Uno, si nos ponemos un tope, realmente nunca vamos a llegar a un ámbito de transformación de política pública. Hablábamos de que realmente la transparencia en la capital del país o a nivel nacional se tiene que basar a estándares y a proyectos de evaluación, no solamente en transparentar lo que los políticos o los administradores creen que es lo que se necesita hacer, sino un tema de evaluación. Hablábamos de los planes nacionales de desarrollo o el plan local de desarrollo de la Ciudad de México, en donde tenemos un periodo de 6 años y suena muy bonito un proyecto, una plataforma de un gobernador, pero ¿quién de aquí sabe si ha cumplido con esa plataforma año con año, no? Incluso ahí es donde se vincula el poder legislativo, en donde el poder legislativo es el encargado de que el jefe de gobierno cumpla cabalmente con su informe, ¿no? Si nos metemos a detalle en cada plan anual de desarrollo, en este caso de la Ciudad de México, por la naturaleza, el plan seccional que anualmente se van cumpliendo metas, pues poca población sabe si se cumplió o no. Eso creo que es parte de la rendición de cuentas, creo que es parte fundamental de la transparencia, en donde no hemos sido capaces, la administración pública, de poder llevar ese mensaje a todos los ciudadanos, ¿no? Y por un tema meteré una metáfora, ¿no? ¿Quién es más corrupto? ¿Quien se pasa un semáforo para llegar a tiempo a su trabajo, o un funcionario público que cobra una dádiva para poder hacer su trabajo, ¿no? Muchos me dicen que el funcionario público, yo creo que los dos, de diferente manera a uno u otro, pero al final son los dos los que están involucrados en materia de corrupción, en materia en donde no se está viendo claramente cuál es la función de uno y de otro. Y por eso regreso a lo del plan de desarrollo, en donde yo soy promotor de estas iniciativas, digo, y la verdad que reconozco al diputado López Campa, uno, porque creo que sí debe de haber indicadores de evaluación del gobierno, en donde estos sean puntuales y sean claros de lo que hace el gobierno o deja de hacer. Existen y quizás lo que faltaría es meter una metodología más clara para que el ciudadano tenga acceso a esa información. Cuando nosotros propusimos la iniciativa de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en colaboración con el InfoDF, y lo reconozco de esa manera, uno, porque la parte sustantiva del legislativo es lo que nosotros hacemos, pero la parte material, administrativa y de ejecución es lo que ellos manejan, ¿no? Y platicábamos seriamente de cuál es la manera que el ciudadano tenga acceso a la información, y creímos que gran parte de esto era generar la transparencia proactiva, en donde cualquier ciudadano tuviera la facilidad para poder encontrarle la información sin restricción, ¿no? Entramos en detalle de un tema que ellos fueron los promotores y que pocos lo reconocen, ¿no? El Infotel, ¿no? El Infotel, el que cualquier ciudadano podría marcar y decir, oye, necesito información pública de la delegación Tláhuac, ¿no? Necesito información pública en materia de obras de un jardín determinado. Y digo reconocer porque estas iniciativas después se fueron a nivel federal, al INAI, y hoy tienen el INATEL, ¿no? Entonces, una política pública copiada del gobierno de la ciudad hacia el nivel federal, que tiene resultados, pero creo que no eran suficientes, ¿no? Creo que teníamos que ir más a fondo, y fue lo que el InfoDF, a través de un servidor, pudimos generar también la parte de la ejecución, no solamente la parte legislativa. Importante, pues, claro, la transparencia es
pilar, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir al tema de la rendición de cuentas, el tema de la fiscalización, el tema en donde el funcionario público se comprometen de que el recurso que es público sea eso, no sea un bien personal ni particular, sino sea un bien público y se empiece a socializar, ¿no? Y en este caso creo que la Ciudad de México sí tiene un avance importante en materia de transparencia, pero creo que tenemos que ir más a fondo a la sanción, al tema de que el funcionario público no se sienta omnipotente y realmente esté sensibilizado con el ciudadano. Y para irme a un tema legislativo, en donde la administración pública es parte fundamental de toda la política pública, pues al legislativo nos toca hacer las leyes en donde realmente a veces los legisladores creen que tenemos ocurrencias y creemos que la ciudadanía necesita un elefante blanco, pero realmente lo que necesitamos es un elefante rosa, ¿no? Y porque nosotros nos ponemos nuestra meta, que lo más bonito es un elefante blanco, dejamos de ver lo que los ciudadanos realmente necesitan. El tema legislativo creo que es generar una política pública en materia sustantiva para poder transformar la capital en el tema de rendición de cuentas y transparencia. Ojo, la transparencia solamente es una base, no es la que transforma. Necesitamos generar política pública activa para poder generar esos cambios sustanciales. En todos los foros, y este no va a ser excepción, me dicen: oye, ¿a mí de qué me sirve un foro anticorrupción? ¿A mí de qué me sirve el tema de transparencia? Si eso es una política para políticos, para que se cubran entre políticos y que realmente no sirve para nada. Pues yo coincido, ¿no? Coincido que no debería de ser, no tendríamos que tener un sistema anticorrupción, una ley de transparencia, tendríamos que tener un tema de valores en que lo ideal es que no existiera esto, porque si no existiera esto, no existiera corrupción y seríamos gobiernos transparentes y diéramos toda la información. Pero la realidad hoy en México, y no solamente en México, sino de gran parte de América Latina, es que este problema sí es un problema latente y que es una realidad, y que tenemos que generar estos cambios estructurales para poder generar ahorro, ¿no? Yo hablaba de un sistema anticorrupción en donde el sistema anticorrupción no tiene que generar cambios sustanciales, sino tienen que ser cambios radicales en donde busquemos primero la prevención y después el combate de la misma corrupción. Estos cambios yo no los coincido como crear más burocracia, yo los coincido como el cambio real para poder generar una burocracia que esté enfocada en la materia y que no crezcamos solamente elefantes blancos en donde no tengan un tema sin sentido. La discusión a nivel nacional ha sido poner a un fiscal anticorrupción que va a cuidar a la administración pública. Y digo, ¿por qué tener un problema solamente en nombrar a una persona si el verdadero problema es estructural, ¿no? El verdadero problema no es en poner a un fiscal o al otro, el problema es en las instituciones, en donde si generamos un cambio, lo podría decir, de materia y no solamente un cambio superficial, podríamos generar ahí un tema fundamental. Y digo, yo puedo hablar aquí 10 o 20 horas, pero el tiempo no me lo permite. Voy a ser muy concreto en la conclusión que quiero hacer. Uno, la Ciudad de México tiene avances, es importante esos avances. Creo que la ley de transparencia que nosotros impulsamos para poder cuidar mejor la administración pública local y que existan menos actores que propiamente no tendrán que tener la cosquilla de entrar en actos de corrupción, es transformar primero el tema como lo hicimos, como el artículo 121 de la ley de transparencia, en donde nosotros buscamos la publicitación de la ley 3 de 3, la famosa federal de iniciativa ciudadana, que la aterrizamos una ley de transparencia que nos decían a los comisionados y un servidor: no, ustedes están locos, ustedes no pueden legislar en esa materia porque es materia de una ley de responsabilidades. Lo sabíamos, ¿no? Pero propiamente queríamos darle un avance a la ciudad en donde la rendición de cuentas y la transparencia del funcionario público fuera íntegra, ¿no?
Y concluyo y quiero decirlo así con ese artículo, uno porque ha sido discusión, ha sido materia de controversia constitucional con el propio Poder Judicial, uno porque no se toma en cuenta en donde el funcionario público, en este caso el Poder Judicial, quiera transparentar sus recursos, porque dice que no es parte del sistema del gobierno de la ciudad. Yo digo todo lo contrario, todos los funcionarios públicos que tengan recurso público tienen que ser sancionados en toda esta, tienen que ser sancionados y tienen que ser verificados porque existe este recurso, ¿no? Y el Poder Judicial no está exento del mismo porque tiene la capacidad de tener un recurso público y ejecuta un recurso público. Eso es puntual. Más controversias pues hemos tenido más, digo, pero lo bonito de esto es tener un reto y decir que cualquier ley es perfectible y que no solamente se queda en un parámetro, sino tienes que ir avanzando y irla transformando poco a poco porque se actualiza conforme a las necesidades del día a día, ¿no? Y ya prometo concluir, digo, nada más para vincular el tema de esta ley con el tema de una ley que hoy acabo de subir de la protección del derecho y honor de las personas. Cuando hubo la discusión de el Periscope, ¿era parte de la transparencia o no era parte de la transparencia? ¿Era parte de la fiscalización? Al principio yo era uno de los renuentes, y aquí va a estar el comisionado presidente del Info, que no me dejar mentir, el que decía, no, sí es libertad de expresión y transparencia, pero ¿hasta dónde llega esto cuando ya violentas la integridad de las personas en las demarcaciones? En este caso, en el tema de la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo, que se dio mucho esta discusión en donde el Periscope, donde funcionaba, si sí hacía que funcionaran mejor los funcionarios públicos. En conclusión, yo creo que la transparencia no tiene que ser si funciona un funcionario público o no, eso no es materia de transparencia. La materia de transparencia es lo que nos quiere enseñar, lo que nos tiene que enseñar el funcionario público de su actuar, tanto gubernamental y de dinero público. En la acción de un funcionario público, eso lo tenemos que erradicar. Si es malo, lo quitas, pero no tiene que ver en materia de transparencia, ¿no? Yo ya voy a cortar, porque si no me voy a ir aquí todo el día. Y pues muchas gracias. Ya cualquier duda o pregunta la podemos ver vía correo electrónico, Facebook. No soy tan fan de las redes sociales porque nos pueden meter en problemas de protección de datos personales, pero bueno, hay que hacerle ahí también para generar información pronta hacia la ciudadanía. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias a ti, Ernesto. Esperamos que al final quizá haya tiempo para preguntas y respuestas, si no, te tomaremos la palabra para la comunicación posterior. Damos con mucho gusto la bienvenida a la diputada Dunia Lutlo. Bienvenida, y si les parece vamos a saltarla para que aterrice debidamente. Escuchamos entonces antes al diputado Manuel López Campa. He creado aquí un grupo dispositivo para avisarle 2 minutos y luego cuando se termina el tiempo. Es una cosa horrible pero útil. Entonces vamos a escuchar ahora al diputado que nos ha convocado. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, ciudadano consejero, pero déjeme decirle que pues como caballero y a reserva de que el auditorio esté totalmente de acuerdo, porque este es un foro donde queremos que todos participen, pues yo le cedo mi tiempo a la diputada Dunia Lutlo, porque es interesante escuchar la voz de la mujer, independientemente que también tenemos la presencia académica también. ¿De veras? Entonces le cedo mi tiempo a la doctora. Gracias, hermano. Pues vamos a utilizar entonces el tiempo. Vamos a escuchar ahora a la doctora Lourdes Morales. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Sorbonne en París.
obtuvo su maestría en Comunicación Política por la Universidad de París I y la licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Lourdes es profesora asociada del Centro de Investigación y Ciencia Económica, CIDE, y dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Ha coordinado investigaciones sobre participación ciudadana, procesos electorales, transparencia y rendición de cuentas, y es una de las autoras intelectuales del concepto de buena administración que nos tiene aquí reunidos. Te escuchamos. Gracias, pues buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría centrar mi participación en hacer un llamado a los diputados aquí presentes y a los que puedan escuchar el registro de este foro para que realmente apliquen los principios de Parlamento abierto en la discusión que viene sobre la aprobación del paquete de leyes del sistema local anticorrupción. Este foro se ha presentado con el logo del Parlamento abierto y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue de los primeros que hicieron un convenio con Transparencia Mexicana para adoptar estos 10 principios y no se cumple. El Parlamento abierto no es solo un logo lindo y no es solo sacarse la foto en estos paneles, en estos foros, sino que tiene que ir hacia un compromiso mucho más concreto en el cual se brinde información sobre la labor legislativa a los ciudadanos y en donde realmente se facilite la participación ciudadana. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes que propiciaron que hubiera un sistema nacional anticorrupción? Desde la Red por la Rendición de Cuentas estuvimos muy activos, tanto en las discusiones previas, cuando se había planteado el hacer una sola agencia anticorrupción, hasta la aprobación del paquete de leyes secundarias. En un principio ustedes acordarán que el presidente Peña, en su momento, fue una de las primeras promesas que hizo, que habría una agencia de combate a la corrupción. Y es un modelo que existe en diversos países, el modelo de concentración, en donde una sola agencia concentra los poderes de fiscalización, de profesionalización, de supervisión y de sanción. Este modelo para un país tan complejo como México nos parecía no solo inadecuado, sino muy riesgoso, porque se podía aplicar la máxima juarista de a los amigos gracia y a los enemigos de estricta aplicación de la ley. Entonces hubo muchas discusiones al respecto sobre el diseño y de ahí que se propusiera la creación de un sistema nacional anticorrupción en el cual se buscaba básicamente 3 cuestiones. Primero, fortalecer los pesos y contrapesos para evitar la captura del propio sistema. Segundo, que hubiera una labor de inteligencia institucional, es decir, poder detectar dónde estaban estas prácticas y estas fallas que propician actos de corrupción para poder corregirlos, esta parte de inteligencia. Y tercero, que si bien es cierto que había que mejorar los mecanismos de investigación, pues no se podía pensar que la corrupción se iba a atajar solamente metiendo corruptos a la cárcel, que si bien es cierto que a la sociedad le hace mucho bien de vez en cuando ver que no hay impunidad, pues sabemos que los actores pues no están solos y que los Duarte pues no actuaron solos, hay toda una red detrás que propiciaron y que facilitaron que existieran los Duarte, los Borges y los demás gobernadores, muchos de ellos ahora prófugos de la justicia. Entonces esas fueron las premisas, además de que se propició que hubiera nuevos incentivos para la participación ciudadana, porque realmente esto de la participación ciudadana para muchos pues es algo decorativo, es algo estorboso, es algo que se debe limitar al buzón de quejas y denuncias y que suena muy bonito, pero a la hora de aplicarlo pues realmente llega a ser hasta molesto para los sectores. Entonces se cambiaron los incentivos para la participación ciudadana y se creó el Comité de Participación Ciudadana, cuyo presidente la presidenta preside el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, esto fue posible sin duda gracias al contexto que atravesaba el país. Las primeras discusiones se quedaron en el tintero, la primera iniciativa se quedó en el 2003 en el Senado y se reavivaron al calor
del caso de Casa Blanca y de Ayotzinapa, los cuales revelaron pues, la enorme impunidad que hay en el país y la falta de un Estado de Derecho. Entonces, esto propició también que se creara el sistema. En una segunda fase, se aprobaron principios de Parlamento abierto para que hubiera mesas técnicas de acompañamiento de cada una de las iniciativas. Y esto coadyuvó no solo a la traducción de temas a la ciudadanía, sino que además pues se hicieron unos marcos normativos acordes con lo que se quería idealmente, ¿no? Eso también. Y bueno, finalmente ahora estamos en los procesos de designación y de implementación que se han enfrentado no solo con las restricciones presupuestales, en donde por un lado tenemos actores que dicen que están comprometidos con el combate a la corrupción y más que ya estamos en la lógica electoral de la carrera del 2018, y por el otro hay acciones que parece que están deliberadamente destinadas a boicotear el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, diversas organizaciones, diversos académicos hemos seguido de cerca la implementación, hemos acompañado al Comité de Participación Ciudadana, le hemos exigido también que siga principios de transparencia y estamos en el tema de los nombramientos, que es un tema muy delicado. Como ustedes saben, el Ejecutivo envió los nombres de los 18 magistrados que durarán entre 10 y 15 años en su cargo y que van a ser los encargados de investigar los delitos graves de corrupción, y no se sabe estas personas quiénes son, de dónde vienen, en base a qué se hicieron la ponderación de perfiles y por qué están en la lista. Y esperemos que el Senado pues reaccione, y si no lo hace el Ejecutivo, que al menos el Senado ponga esta información en el criterio. Entonces esto nos lleva al tema del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Si bien es cierto que la Constitución fue muy vanguardista al reconocer el derecho a la buena administración, ¿y qué es esto del derecho a la buena administración? Pues no es más que el derecho a la rendición de cuentas, el derecho a que los funcionarios y todo aquel que ejerce un poder explique por qué toma las decisiones y se haga responsable de sus actos, generando consecuencias, existiendo consecuencias por sus acciones. Y también que cumpla con la palabra empeñada, porque sabemos que en la lógica de los partidos, los tiempos de promesas no coinciden a veces con los tiempos de los resultados y las responsabilidades. Pocos se hacen responsables de sus actos en este país. Entonces, creo que si queremos llevar el sistema local anticorrupción a buen puerto, teniendo ya un marco de transparencia de primer mundo, no lo digo yo, el Centro para la Ley y la Democracia considera que la legislación de transparencia en México es la mejor del mundo. El chiste es que se cumpla, tener buenas leyes es relativamente fácil, cumplirlas es otra historia. Y la Ley de Transparencia de la Ciudad de México tiene la innovación de vincularlo a rendición de cuentas. Por eso es una herramienta básica de la implementación del sistema local anticorrupción. Entonces, diputados, yo los llamaría a que se comprometan a cumplir con los principios del Parlamento abierto. Se han presentado ya iniciativas y ninguno de los que estamos fuera de la Asamblea podemos tener acceso a ellas. Ayer yo estuve buscando desesperadamente información en sus páginas personales, en sus twitters, en la página de la Asamblea, en la página de la Comisión, y no hay rastro de estas iniciativas. Esto no puede ser, no se puede legislar en opacidad. Tienen hasta el 18 de julio para cumplir con el mandato constitucional de armonizar las leyes y de crear y de emitir las leyes del sistema local anticorrupción, y no conocemos las iniciativas. Algunas que me han llegado por conocidos tienen algunas cuestiones muy preocupantes, porque con el federalismo pues a veces hay ocurrencias, ¿no? Hay ocurrencias, queremos ir más allá, y pues se generan auténticos alebrijes normativos, en donde se contradice la norma original al tratar de ser más creativos. Por ejemplo, algo que recuerdo, ya ustedes aclararán, es que en el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, en lugar de existir 7 sillas, existían 9. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Hicieron 9 sillas, ¿no? Una sola representación del Congreso en el Sistema Local Anticorrupción.
En el nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, algo que nosotros tratamos de promover que fuera lo más neutral, lo más alejado de la captura de los intereses de los partidos políticos, no existe este proceso del Comité Externo de Designación. No sé si ahorita ya cambió, pues estamos discutiendo así, pero eso era otra alerta que existía. Y finalmente, otra de las alertas que existían es que en el tema del tribunal local no se podía sancionar a los funcionarios que incurrieran en faltas de corrupción porque había que ir por una ruta más complicada. Entonces, diversas organizaciones, muchas de ellas integrantes de la red, hemos pedido cuatro cuestiones muy sencillas para la discusión del sistema local anticorrupción. Ya estamos tarde, porque esto pues, se va a debe aprobar el 18 de julio. Y lo primero es cumplir con el principio de transparencia y acceso a la información, en donde toda la información relacionada con el proceso legislativo debe publicarse en la página web del Congreso o de las comisiones responsables de manera oportuna, en formatos abiertos y con explicaciones claras sobre el desarrollo de cada etapa del proceso. Lo segundo es participación ciudadana entendida no como tomarse la foto, sino convocatorias a especialistas o interesados en el tema, a grupos empresariales y a otros actores, para que hagan propuestas sobre el contenido de las leyes que se crearán o se modificarán, y en el cual se puedan también considerar mecanismos como audiencias públicas, mesas de trabajo o otras formas para recibir aportaciones. Rendición de cuentas, que se explique por qué se toman las decisiones y por qué cuando existen más de 2 propuestas sobre un tema se prefiere ir por una ruta específica. Y por último, uso de las tecnologías de información en donde se deben de transmitir las reuniones de trabajo y todos los materiales que se utilicen para los dictámenes. A mí sí me gustaría escuchar por parte de los diputados que hay un compromiso, que realmente se quiere una participación ciudadana efectiva y que el marco normativo que se apruebe vaya en congruencia con lo que se conquistó a nivel nacional con el Sistema Nacional Anticorrupción. No olvidemos que la iniciativa de ley, la llamada Ley 3 de 3, que va mucho más allá del 3 de 3, es una ley general de responsabilidades, obtuvo el apoyo de más de 500,000 de ciudadanos que dijeron alto a la corrupción. No hay que olvidarnos de esto. Entonces, pues ojalá y podamos escuchar algo al respecto. Gracias. Muchas gracias, Lulú, por tu participación. Escuchamos ahora, si están de acuerdo, al comisionado David Mondragón Centeno y después a Lulú. ¿Sí? Bueno, David Mondragón Centeno cuenta con estudios en maestría en Ciencias Económicas en la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado en las áreas de Administración Pública, Políticas Públicas y Gobierno, Estadísticas, Matemáticas y Econometría, además de Teoría Económica. Tiene en su haber 21 años de experiencia en el sector público enfocado en la evaluación, planeación y estudios de medición, y actualmente es, como todos y todas saben, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Te escuchamos, David, con atención. Gracias. Muchísimas gracias, consejero Carlos González. Saludo con mucho afecto y mucho respeto a quienes integran este panel y a todos ustedes, colegas, asambleístas, funcionarios públicos, representantes de la academia y las organizaciones civiles, a todas y todos los participantes de este foro, muy buenos días. Me siento muy honrado de participar en este foro, pues constituye una de las acciones que está abriendo camino para la instauración de un sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Hacemos votos, tal y como lo hace la doctora Lourdes Morales, para que este sistema sea robusto y armonizado al Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo en lo que se refiere a la selección imparcial del Comité de Participación Ciudadana. Como miembro de este primer panel que trata el tema de la transparencia en la administración pública de la Ciudad de México, quisiera compartirles la visión del organismo garante del derecho de acceso a la información sobre los avances que ha habido en esta materia en nuestra capital. Comenzaré mi exposición diciendo que la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública son actualmente una realidad sólida en la Ciudad de México. Pero esto no siempre fue así,
ni tampoco fue algo sencillo de lograr. Hace ya 13 años, en marzo de 2004, rindieron protesta los primeros consejeros ciudadanos del entonces llamado CONCI, el Consejo de Información del Distrito Federal, que es el antecedente directo del InfoDF, los cuales tuvieron como encomienda hacer cumplir la primera ley de transparencia y acceso a la información pública del entonces Distrito Federal. Desde entonces, gracias a las capacidades institucionales con que se ha venido fortaleciendo al InfoDF, efecto de las reformas impulsadas por la Asamblea Legislativa y como resultado del arduo trabajo realizado por los plenos que han pasado por este instituto, y adicionalmente, sin duda, por la decidida voluntad política de los sujetos obligados de distintos órganos de gobierno, el ejercicio del derecho de acceso a la información y la transparencia se han posicionado en la agenda pública de la capital hasta llegar al punto de que ésta se volviera un referente a nivel nacional, como lo demuestran distintas mediciones especializadas en la materia. En este sentido, quiero brindar datos muy concretos. Me refiero a los resultados que brindan las 3 métricas de transparencia realizadas por el CIDE y la reciente métrica de gobierno abierto elaborada por el mismo Centro de Investigación en este mismo año. Comentaré a continuación los resultados generales que se desprenden de los mismos. Las métricas de la transparencia han sido un ejercicio de evaluación integral que dan cuenta del estado que guarda la transparencia y el acceso a la información en nuestro país, pues examina a las instituciones de todos los poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, y a los órganos autónomos de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Este instrumento de medición identifica buenas prácticas, avances y áreas de oportunidad para mejorar las políticas de transparencia y de acceso a la información pública. A nivel nacional, se han realizado 3 mediciones de la transparencia y del acceso a la información, la primera en 2007, la segunda en 2010 y la tercera en 2014. Los resultados de estas métricas demuestran que la capital del país está a la vanguardia en estas materias, toda vez que la Ciudad de México se ha ubicado en el primer lugar en las 3 métricas desarrolladas a nivel nacional, lo que pone de manifiesto el trabajo de esta entidad federativa por consolidar una política efectiva de transparencia gubernamental, lo cual constituye una condición necesaria para combatir a la corrupción eficazmente. Traía yo el detalle de las 3 métricas por obvio de tiempo y para darle oportunidad a una sesión de preguntas y respuestas al final de este panel. Voy a saltarme el detalle de las 3 y simplemente mostraremos el cuadro donde están el resumen de los resultados para la Ciudad de México en las 3 métricas. Ahí tenemos los resultados. Tenemos que en materia de transparencia, particularmente es lo que antes se llamaban las obligaciones de oficio, que ahora con la nueva ley general se establecen como obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados. Tenemos que es en esa dimensión particularmente donde la Ciudad de México ha obtenido el primer lugar en las 3 métricas. Pero, aquí hay un pero, no obstante, sin embargo, en el InfoDF, y hay que resaltarlo, por eso hago un coloquio, en el InfoDF tenemos claro que ya no basta tener altos índices en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México, como han dado cuenta las métricas 2007, 2010 y 2014, y la reciente de 2017 sobre gobierno abierto elaborada por el CIDE. Es por ello, y esta parte es muy importante para nosotros, es por ello que nuestra política pública de transparencia se está concentrando en acciones que garanticen que la información pública en los portales de los sujetos obligados, además del cumplimiento de que esté la información en estos portales, tenga las características de ser accesible, que toda esta información sea accesible realmente, que sea relevante, que sea de calidad y que sea confiable y sobre todo que sea consistente. Por eso también en la Ciudad de México nuestra política de transparencia busca consolidar la efectiva transparencia para saber, con el objetivo de robustecer la rendición de cuentas, elevar la eficacia del gobierno, contribuir a reducir la corrupción y a estimular la deliberación. Esta transparencia para saber es una fase que en todos los lugares del país se llevó a cabo inicialmente. La gente simplemente quería saber cuánto ganaba el funcionario, etcétera, etcétera. Después de ello, pues hemos pasado a otra segunda fase y por eso esta política pública de transparencia no se queda ahí, en la transparencia para saber, sino que ya hemos abordado la transparencia para resolver. Existen muchos casos
en que la gente ya accede a la información pública no solamente para conocer, sino que le ayuda a resolver problemas cotidianos o a realizar trámites. Cuando los ciudadanos ven la información de qué requisitos necesitan para un trámite determinado, para un servicio determinado, esto les ayuda a saber qué pasos llevar a cabo y les ayuda sobre todo a evitar la corrupción, porque saben perfectamente qué requisitos deben de cumplir y no otros requisitos que algún funcionario público, un mal funcionario público, pues pueda exigir con el fin de que el ciudadano diga, ay, es que ese documento no lo traigo, entonces ya se da esto una circunstancia propicia para la corrupción. Por ello también es útil esta información, porque para muchos ciudadanos les permite conocer para los programas sociales que existen en la Ciudad de México, que como todo el mundo sabe son de carácter universal. Luego entonces, cuando el ciudadano ve que cumple con los requisitos que establecen las reglas de operación, puede hacer exigible el ingreso, el beneficio de este tipo de programas sociales. Más aún que lo anterior, que la transparencia para conocer, la transparencia para resolver, más aún que lo anterior, particularmente con el reciente fortalecimiento de nuestro marco normativo en materia de gobierno abierto, el más avanzado en nuestro país, hay que agradecer a la Asamblea Legislativa y la participación de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron en esto, y logramos, al final de cuentas, tener un marco normativo en materia de gobierno abierto que es el más avanzado del país y seguramente de muchísimos lugares del mundo. Con este marco normativo ya estamos implementando acciones para arribar a la transparencia para resolver en colaboración. Y a esto, pues obviamente me refiero a que con el conocimiento, con la transparencia, la sociedad civil, los particulares pueden participar en mesas de trabajo con las autoridades para analizar problemas públicos y llegar a una solución dentro de ellos. Aprovecho esta mención de nuestra política de transparencia, que se vincula de manera directa y sólida con el tema del gobierno abierto, para referirme brevemente ahora a los resultados de la métrica del gobierno abierto 2017. Antes que nada, valdría la pena explicar qué es ese instrumento rápidamente y situarlo en su debido contexto. La aún reciente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo posible que el gobierno abierto se convirtiera en un principio normativo de actuación del Sistema Nacional de Transparencia y permitió que se otorgaran atribuciones a los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública para promover la incorporación de prácticas de apertura en todos los sujetos obligados del país. Ante la incorporación del principio de gobierno abierto al andamiaje normativo en materia de transparencia, era necesario contar con un instrumento de medición que permitiera diagnosticar, analizar y evaluar las condiciones de apertura institucional que prevalecen en todas las instancias públicas del país. La métrica de gobierno abierto fue justo ese instrumento que buscó medir qué tanto puede conocer el ciudadano sobre lo que realizan sus gobiernos y sobre todo qué tanto puede incidir en sus decisiones. De forma muy sintética, la medición de gobierno abierto buscó las respuestas a las preguntas que tienen en pantalla para atender las dos dimensiones evaluadas del estudio, consultando para ello a una muestra representativa de 908 sujetos obligados en todo el país de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? El índice del gobierno abierto 2017 en México alcanzó un valor de 0.39 en una escala de 0 a 1, mucho menos de la mitad. El subíndice de transparencia alcanzó un valor superior de 0.50, exactamente a la mitad, en comparación al de participación ciudadana de solo 0.28. Estos tres resultados muestran calificaciones bajas que indican el camino que todavía deben recorrer sujetos obligados y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia para materializar los principios de gobierno abierto en el quehacer de las instituciones del Estado mexicano. No obstante, un hallazgo que destaca de estos resultados es que los sujetos obligados han internalizado la transparencia como parte de su actuar cotidiano. Con respecto al componente de participación ciudadana, los resultados de la métrica del gobierno abierto muestran un escenario menos alentador que habla de la poca efectividad de los mecanismos de participación existentes en los distintos tipos de sujetos obligados analizados en esta métrica. Hasta aquí hemos visto los resultados nacionales de la métrica del gobierno abierto, pero a partir de este punto de mi exposición quiero resaltar cuáles fueron las calificaciones obtenidas por la Ciudad de México en las materias analizadas a efecto de dar a conocer la posición de nuestra capital entre las demás entidades federativas y la Federación y frente al promedio nacional.
Lo primero que quiero resaltar es que nuestra ciudad ocupa la primera posición en los 3 índices analizados. Estamos por encima de la Federación y de todas las entidades federativas, ocupando el primer lugar en el índice de gobierno abierto, en el subíndice de transparencia. Hay que señalar que este primer lugar logramos un empate con la Federación y el tercer índice es el subíndice de participación. ¿Y cómo debemos interpretar estos resultados? No podemos pensar que debido a que la Ciudad de México obtuvo el primer lugar en los 3 índices medidos en la métrica, porque su índice fue apenas de 0.51 en una escala de 1, es decir, apenas por arriba de la mitad, nos encontramos en el estado ideal. No podemos pensar que estamos en el estado ideal de ninguna manera, pero sí, sin duda, creemos que estamos en un buen camino y creemos que con la elaboración, con este proceso de elaboración del paquete de leyes anticorrupción en manos de la Asamblea Legislativa en este momento, de que esperamos que haya participación de la sociedad civil, que efectivamente se ejerzan los principios del Parlamento abierto y que se hagan públicas y se llame a consulta, que hay que mencionarlo en justicia, que ya hubo un foro de consulta organizado precisamente por la presidencia de la Comisión de Transparencia de la Ciudad de México, pero que sin duda nos falta el conocimiento del estado que guardan actualmente las iniciativas para poder hacer uso de la inteligencia colectiva, de la democracia y de la participación. Luego entonces, si queremos contribuir de manera más efectiva y eficaz al combate a la corrupción y por supuesto a la buena administración, aún tenemos mucho por hacer en materia de la política pública, de transparencia que acabo de reseñar, así como en materia de gobierno abierto en nuestra capital, sobre todo en la dimensión de participación ciudadana. Agradezco mucho su atención, estimado público, estimados colegas. Bueno. Gracias al comisionado David Mondragón, y ahora escuchamos con mucho gusto, como siempre, a la diputada que nos va a compartir sus reflexiones. Dunia, como sabemos todos y todas, es diputada en la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa Federal de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional. Estudió Ciencias Políticas de Administración Pública de la Universidad Americana. Cuenta con 2 maestrías, la primera en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y la segunda en Economía por la Universidad de Navarra. Es asidua defensora de la Ley 3x3, ya que destaca su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, no solo en esa causa, sino en todas las que participa desde el siglo, y ha participado en diversos foros a nivel nacional promoviendo las virtudes de la transparencia del gobierno, así como su obligación de rendición de cuentas. Ha colaborado en las cámaras de diputados, senadores, senadoras, en diversos cargos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría General de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI. Actualmente preside la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa. Dunia, bienvenida, te escuchamos, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Agradecerle al diputado López Campa por la invitación, a todos mis compañeros que integran esta primera mesa de este foro muy atinado que convocaste, muchas gracias. Es no sé, llevamos muchos, Ernesto y yo, sí hemos intentado socializar esto, involucrar a la ciudadanía, porque me parece que es algo muy fundamental. Y para empezar a hablar de los temas que a mí me gustaría como tocar un poquito más a fondo, creo que sí es importante que pongamos en contexto por qué surgió este sistema general anticorrupción y por qué entonces tenemos la obligación, todas las entidades federativas, de homologarnos a este sistema general, que ya un poquito lo abordó la doctora Lourdes. No solamente es por los problemas tan graves que tenemos de la corrupción actualmente en nuestro país, que hay que decirlo. Creo que es importante que reconozcamos como ciudadanos y como especialistas en los temas que pasamos y tuvimos un momento de transición institucional entre un partido único que se constituyó en un México posrevolucionario, en el que llevó muchos años pacificar al país y que tuvo, ante esto, tuvimos la necesidad de construir un partido único poderoso, ¿no?, que al final administraba y gobernaba todo el país, e internamente dentro del partido se hacían los suficientes contrapesos
y las maneras de depuración para darle vida al sistema durante más de 70 años. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el momento en el que se da esta transición democrática y esta alternancia que empezó a partir de los años 90 y que ya tuvo su alternancia final en el año 2000, como que ni la sociedad, ni los partidos políticos, ni las instituciones en sí mismas nos preparamos para darle vida y salida a esa institución, y entonces la corrupción, que siempre ha existido, es increíble cómo se disparó, porque en los partidos políticos ya no había canales que pudieran controlar a los diferentes actores de los partidos políticos, y por eso tenemos personajes corruptos en todos y cada uno de los partidos políticos que convergen en el sistema nacional de partidos y en los sistemas locales. Ese es un tema fundamental en el que de pronto también se perdió de vista. Empezamos a fragmentar el tema de nuestras instituciones y la sociedad empezó, tampoco participó de manera también muy vaga para dar salida a este México democrático que estábamos construyendo. ¿Y de qué manera? En primer lugar, no participando, siendo omisos con la falta de participación, y en segundo lugar también siendo como cuando ves que pasa algo y tampoco haces nada, siendo cómplices de cómo se lucraba a partir del mal uso de programas y recursos públicos con fines electorales. Todo esto empezó a minar nuestro sistema de partidos y nuestro sistema de representación, al grado en el que hoy tenemos un sistema de corrupción en el que nos toca a todos, en donde todos estamos vinculados, repito, ya sea por omisión, ya sea porque nosotros de pronto también, sí, le doy la mordidita al policía, o ya sea por beneficio, sea de la manera que sea. Estamos en un grado en el que la corrupción nos cuesta mucho como país, nos cuesta mucho en materia económica, en el que casi perdemos el 10% de nuestro Producto Interno Bruto, y me parece que lo fundamental y lo más triste que estamos padeciendo como mexicanos ante este fenómeno lamentable que sucede en nuestro país es la crisis institucional, y en los partidos políticos y en los servidores públicos y en los políticos en general que tenemos, porque al final la vida institucional y el enramaje institucional es como nuestro ADN de país y de sociedad. Si no somos capaces de estabilizar y brindar dignidad y confianza y legitimidad a nuestras instituciones, no podemos esperar un buen rumbo como mexicanos, y es un tema en el que nos tenemos que comprometer todos. La Ciudad de México, dentro de todas las entidades, aquí me pasaron unos datos, el INCO realizó hace algunos años, entre todas las entidades federativas, un estudio en materia de competitividad, y la Ciudad de México es la número 1, la más competitiva de todas las entidades federativas del país, pero es la número 21 en materia de transparencia. Seguimos estando a la vanguardia en términos de normatividad, y el número 32 en percepción y actos de corrupción. La Facultad Latinoamericana también realizó hace unos meses un estudio donde ubica al Estado de México y a la Ciudad de México como las entidades más corruptas de todo el país. Ante esta situación, ante esta realidad que vivimos, que empezamos a encontrar soluciones a este problema desde el año 2000 y que empezamos con la transparencia. En algún momento pensamos que la transparencia iba a ser la solución de todas las cosas, luego nos dimos cuenta que la transparencia no era la solución, sino era un camino para llegar a esa solución, y a partir también de diferentes aportaciones, sobre todo de la sociedad civil, llegamos a este sistema local anticorrupción como una iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, y que tengo que decir que vengo a este foro no solamente como una diputada integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrante de la Comisión de Transparencia, sino con la voz de mi partido de defender en la Ciudad de México a que el sistema local por lo menos quede
igual al sistema general anticorrupción, porque es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos mandatados, porque si no iríamos en contra de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y entiendo que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal lo que más nos importa es ser estrictos con las constituciones y con las leyes, y lo pudimos ver en el debate que tuvimos hace algunas semanas. Por eso también coincido con la doctora Morales en el sentido de que hoy más que nunca la Asamblea tiene que ser abierta, y sí, tenemos que transparentar las cuestiones que estamos haciendo. El sistema local no va a ser exitoso, o sea, el sistema general y el sistema local reconoce que tenemos un problema estructural e integral. Y ante este problema estructural e integral, propone y se hizo una solución integral y estructural, que es el sistema general que viene en los sistemas locales. No podemos, en la construcción del mismo, no tener este mismo concepto de integralidad y de estructural, es decir, que tenemos que involucrar en la construcción de este sistema a las diferentes integrantes de la sociedad civil, de los organismos, de las AC, de los vecinos, de los ciudadanos interesados en el tema y que de alguna u otra forma han estado involucrados para construir un mejor sistema local. A ver, nuestro piso es el sistema general, pero es el piso. El techo es la progresividad y la manera en la que vamos a poder lograr mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ser progresivos con los derechos de todos los ciudadanos. ¿Por qué es importante esta participación de la sociedad civil? Porque no nos puede pasar lo mismo que actualmente tiene el sistema general. Como todos ustedes saben, está en cuestionamiento el nombramiento del fiscal anticorrupción a nivel federal, porque se ha cuestionado por diferentes actores, organizaciones sociales, académicos, las redes sociales, etcétera, porque justamente el cuestionamiento viene de que si este fiscal, al ser nombrado por alguien, va a gozar de la autonomía que requiere para efectivamente abatir este cáncer que tenemos de corrupción, en el que está atendiendo el comportamiento sobre todo de los servidores y de los funcionarios públicos, hay que decirlo. Entonces, si es nombrado por un funcionario público, pues qué tanta autonomía va a tener para poder ejercer de manera adecuada la esencia por lo cual fue creado. Esto pues al final ha generado un impasse dentro del sistema general anticorrupción, y ha sido un obstáculo para que ya empecemos a ver el funcionamiento de este sistema nacional anticorrupción, que al final es una réplica de lo que tiene que suceder en las diferentes entidades, independientemente del orden del gobierno que estemos hablando. Entonces no nos puede pasar lo mismo en la Ciudad de México. Tenemos que ir un paso adelante, y para ir justamente a este paso adelante nos tenemos que acercar a los expertos, a quienes han estado en las discusiones desde el nivel nacional, que además hay que reconocer radican en la Ciudad de México, y quiero pensar que les importa lo que sucede justamente en la Ciudad de México, y por eso debemos homologarlos. Aquí quiero reconocer, porque también creo que vale la pena decir las cosas como son. No es un tema del funcionamiento de la Comisión de Transparencia. Ayer esto ha sido abierto, yo tengo el dictamen, a quien se lo ha solicitado lo ha pedido, entiendo que ya también el proyecto de dictamen, no tenemos dictamen como tal, el proyecto de dictamen, las iniciativas deberían de estar en el portal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, etcétera, pero desde hace mucho sabemos, Mucio no es la primera vez que viene a esta asamblea para hablar de lo mal que nos está nuestra página de internet, y a pesar de eso nos seguimos llamando Parlamento Abierto. Es increíble, increíble. Pero eso también habla mucho de las diferentes, o sea, de que tenemos que estar alerta, pues. Si no hemos podido corregir lo básico, pues tenemos que estar alerta en lo de fondo y en lo profundo, que es justamente el sistema. Repito, el Sistema Nacional Anticorrupción no es el techo, es el piso para nuestro sistema local, por eso hay que encaminarlo hacia
la progresividad. Construir un sistema armónico y eficaz nos evitará también acciones inconstitucionalidad que operen en contra también del sistema que estamos construyendo. Me parece que es importante que no cometamos los mismos errores que ya vimos en el sistema nacional y que no le gane a ciertos actores esta tentación de pensar que la ciudadanía no está pendiente de lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Creo que es muy importante, también coincido aquí con Laura, hay que cuidar el tema de los nombramientos y de los diferentes cargos que forman el sistema, porque al final es así como va a operar este sistema y no podemos politizarlo. Y en ese sentido también quiero hablar de una nota que salió el día de hoy en el periódico Reforma sobre la posibilidad de que el jefe de gobierno integre el comité coordinador, ¿no? Ok, sí, esto es, de entrada no, pues. Y creo que sí valdría la pena analizar la presencia de otras dos entidades del gobierno de la ciudad, como es déjenme decirles exactamente, el de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Y cuál otro? Están proponiendo que se incorpore. El dictamen propuesto incluye 2 funcionarios más al comité coordinador, que es el órgano de control interno del Poder Legislativo y el titular del Consejo de Evaluación. A ver, no es que aquí es importante poner atención a este tipo de cuestiones, porque al final el sistema actúa de manera colegiada y por votación de manera colegiada. Entonces no podemos cargar más de pronto a las autoridades para que se politicen las decisiones del sistema. Entonces tenemos que ser equilibrados en la conformación de los diferentes comités, el coordinador, el de participación, el de tal, para que sí logramos tener un sistema equilibrado. Eso hace un momento me comentó Ernesto. El éxito de que funcione esto es que logremos equilibrar la demanda de la ciudadanía, la exigencia de la ciudadanía, con las atribuciones y las facultades y las obligaciones de la autoridad. En la medida en la que logremos un pleno equilibrio y que todos avancemos en unísono, este sistema va a funcionar y no se va a convertir en un elefante blanco en el que el día de mañana, 20 años después, ninguno de nosotros confía en este sistema, como ha venido pasando con la mayor parte de nuestros organismos autónomos, lamentablemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dunia, como siempre, muy asertiva y clara. Bueno, estamos según el programa con 5 minutos para preguntas y respuestas. Es breve, pero es un espacio. Por cierto, ahora que se ha hablado con justeza sobre los principios del Parlamento Abierto, quiero saludar a mis compañeras del Observatorio Ciudadano para un proceso constituyente abierto que están aquí, justo promueven y han promovido desde la elección del constituyente y ahora las leyes secundarias esta participación. Y escuchamos a nuestros panelistas quienes deseen hacer algún último comentario. Nada más quería hacer una precisión sobre la discusión del fiscal anticorrupción. Como está ahorita la ley, lo que dice es que para que no lo nombre el procurador lo tiene que nombrar el Senado. Y ya ha habido 3 intentos fallidos de nombramiento del fiscal y aún no logran sacar. Inclusive crearon un comité de acompañamiento ciudadano, los cuales los convocaron al cuarto para las 12, hicieron un mecanismo serio de evaluación, seleccionaron 4 nombres de los 29 de la lista y aún así el Senado no tomó en cuenta esta opinión. Entonces ahorita lo que está en discusión es el diseño mismo de la Fiscalía Anticorrupción, no tanto el nombramiento, porque dicen que, con justa razón, que así como está, no tiene suficientes atribuciones para poder operar de manera adecuada. Y también está en discusión el diseño de la Fiscalía General, en donde ni siquiera cuenta con un servicio profesional de carrera. Entonces, ¿cómo van a poder hacer las investigaciones? ¿Cómo van a integrar los expedientes si tienen estas deficiencias? Entonces, la coincidencia que hay es que así como está el modelo, no. La pregunta es, ¿vale la pena nombrar un fiscal para los meses que quedan? ¿O bien se hacen los cambios para
que quede, como dice el colectivo, una fiscalía que sirva. Muchas gracias. Escuchamos ahora al diputado Ernesto Sánchez, por favor. Yo quiero hacer una puntualización sobre lo que decía la diputada Dunia. Nunca se habla de que el Ejecutivo sea parte del comité coordinador. Es interpretación de lo que se menciona, que el Contralor de la Ciudad de México, creando una Secretaría de la Contraloría, es el representante del Ejecutivo, más nunca que es el jefe de gobierno. Nada más puntualizarlo porque como es un tema técnico, se malinterpretan cosas, ¿no? Entonces no es para nada el Poder Ejecutivo como tal el que estaría en el comité coordinador. Es la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, el propio, se hablaba en un inicio involucrar la Contraloría del órgano legislativo como órgano interno de control. Ahí estamos en la discusión del dictamen, ¿no? Y lo segundo, la pregunta que manejaba del presupuesto participativo, pues déjenme comentarle, la persona que me hizo la pregunta, pues que no sé qué delegado le dijo eso, porque sí está en las atribuciones de la ley, en donde, digo, aquí mejor el consejero del instituto lo podría explicar que yo. Todo recurso público es transparentado en cualquier categoría, incluyendo el presupuesto de participación de los comités de participación ciudadana. Pues al no hacerlo y contestarle así, yo creo que más bien debe de conocer la norma que rige esta ciudad. Digo, ya si lo quieres evidenciar, pues está el foro abierto. Si lo quieres decir confianza y necesitas una asesoría, yo creo que podríamos verla para que tú pudieses aplicar en este tema de transparencia en qué se gastan los recursos públicos. El tema del presupuesto de participación ciudadana es libre, ¿no? Y lo eligen los ciudadanos. Así están las leyes. La interpretación de los alcaldes, o bueno, ya futuramente alcaldes, de los delegados, en este caso me parece totalmente errónea, ¿no? Y mecanismos de control, o sea, el propio Instituto de Transparencia, ¿no? Donde con tal seguridad ellos te pueden decir, o haciendo tu solicitud, te pueden transparentar sin ningún problema el presupuesto participativo. Sí, gracias. Yo tratando de responder algunas de las dudas planteadas por las dos personas que intervinieron, pues es precisamente decirles, yo afirmé en mi exposición que la transparencia y el acceso a la información pública en la Ciudad de México es una realidad, y lo que puedo hacer es invitarlos a que ejerzan ese derecho. Hay poca gente que ejerce ese derecho, desafortunadamente. Nosotros en el instituto tratamos de promover el ejercicio del derecho por muchas vías. Desafortunadamente, pues los canales necesarios para que toda la población se involucre en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues son muy grandes, son muy variados y pues cuestan. Si nosotros nos pudiéramos en el canal de las estrellas, el horario estelar, para promover el ejercicio de este derecho, pues imagínense lo que no tendríamos que gastar, y es un presupuesto con el que no cuenta el instituto para ello. Sin embargo, lo que yo hago es invitarlos, como decía un comisionado alguna vez, a alguna persona que cuestionaba ese derecho, el ejercicio de ese derecho. Este comisionado, Oscar Guerra, para ser precisos, les decía: si no me crees, te invito a que hagas caso a esta información, para que veas que sí te responden, y en caso de que no te responden, para eso está el órgano garante, la transparencia. Ustedes meten su queja, su recurso de revisión, y nosotros hacemos el análisis y ordenamos a los jueces obligados, siempre y cuando no caigan los supuestos de la ley de que sea información confidencial o información reservada. Todo el resto de la información es pública. Nosotros ordenamos la entrega de esa información. Así ha sido desde que se creó el InfoDF, así es ahora, y los invito a que hagan su solicitud para que comprueben si es o no realidad
este ejercicio, particularmente en el caso del presupuesto participativo. Ha habido esfuerzos extraordinarios adicionalmente a lo que ya se establece en la ley por parte del InfoDF y por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal para que todo lo que se refiere al presupuesto participativo sea transparentado. Y es público, de antemano les digo, ahí no se tienen que encontrar con ningún problema de que haya información confidencial o haya información reservada. Se lo puede pedir a cualquier delegación y también pueden hacer solicitud a cualquier órgano de gobierno, cualquier dependencia de la Ciudad de México. Gracias. Ya me escribí la palabra. Yo quiero pedirles que imaginemos una situación. A la mamá, ¿no?, que durante toda su vida, desde que tuvo hijo, controlaba al hijo y le decía qué hacer, a dónde ir, le escogía a la novia, le escogía a los amigos y tal, que conocemos muchas mamás que son así de invasivas en la crianza de sus hijos, todos, ¿no? ¿Sí o no? No los escuché, ¿sí o no? Imaginen que ese hijo, que creció con la mamá gallina, un día se enamoró y cambió. Y entonces se independizó, se liberalizó y ya quiso tomar sus propias decisiones lejos de la mamá. ¿Cómo creen que reaccionaría la mamá? ¿Bien o mal? Así como esa resistencia al cambio que tuvo la mamá, así creo que esa resistencia al cambio tienen muchos de nuestros funcionarios y servidores públicos, incluidos en el Senado de la República. No quieren entender que la sociedad ya cambió y que estamos en otra era. En una era en donde se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y la sociedad está plenamente informada o mal informada todo el tiempo, y su encono a los partidos políticos, a los políticos, a las instituciones, etcétera, no va a bajar si no hacemos cambios estructurales. Al contrario, se va a ir acrecentando día a día. Entonces, así como la mamá tiene dos opciones, de pelearse con su hijo y con la nueva nuera, o entender que su hijo cambió y que ahora ya no nada más tiene un hijo, sino también tiene una hija, así también tienen los políticos de ahora esta oportunidad de entender que nuestra sociedad ya cambió y que así como la sociedad está utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para estar al día de todo, así también la administración pública tiene que utilizar esas tecnologías para sistematizar los procedimientos, para administrativos, para digitalizarlos, para hacerlos transparentes y para ponerlos a la mano de todos aquellos que lo necesiten y avanzar a un gobierno del que sea en datos abiertos. Punto. Es simplemente ponerse del lado de donde va a ir la historia. De pronto se nos acostumbraron ahí sí, citaré a un político, de pronto se nos acostumbraron a responder a los intereses de la mafia del poder. Y no, hoy en día tenemos que responder a los intereses de los ciudadanos, porque está a la vuelta de la esquina la reelección. Y lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza y la legitimidad de la ciudadanía que nos da su voto, y para que nos vuelva a dar su voto necesitamos darle respuestas y darle soluciones a sus problemas. Esto que estoy hablando, esta resistencia al cambio, es lo que tenemos que combatir en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que no nos vuelva a pasar lo mismo que está viviendo el Sistema Nacional. Y repito, tomar el Sistema Nacional como un piso y que avancemos al techo en la progresividad de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, que es la ciudad más importante y la capital de nuestro país. Para que no le pase lo mismo al señor que viene desde Xochimilco y que pase 3 horas. Una de las cosas que tenemos que sistematizar y lo primero que tenemos que poner es todo lo que tiene que ver con desarrollo urbano, para garantizar la calidad de los servicios a la gente. No va a haber sistema anticorrupción que funcione si este sistema
no se ve reflejado en una mejoría en la calidad de los servicios y en la calidad de vida de las personas. Si las personas no sienten que con este sistema hubo un incremento en la calidad de vida porque los recursos están yendo ahí a donde se tienen que ir, no a los bolsillos de funcionarios o de empresarios corruptos, entonces este sistema no va a funcionar. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes. Voy a pedirle ahora al comisionado presidente Lucio Hernández y al diputado Armando López que nos hagan favor de hacer entrega de los reconocimientos a nuestras y nuestros panelistas. Vamos a hacer después de ellos 5 minutos o más de receso solo para cambiar el panel, porque ya estamos a punto de iniciar el segundo panel, moderado nada más y nada menos que por la comisionada Elsa Viviana Peralta, que está aquí. Por cierto, sobre los temas del presupuesto participativo va a participar el Contralor General de la Ciudad de México en el siguiente panel. Ya está aquí, a él le puedes hacer la pregunta que nos formulaste. Entonces, por favor, comisionado presidente y diputado. Del buen gobierno y buena administración implica 3 fundamentos. 1, participación ciudadana; 2, transparencia; y 3, la base de gobierno abierto. Evidentemente hemos discutido mucho sobre el principio de gobierno abierto y digamos como conclusión, efecto de esta mesa es que se puede hacer un compromiso por parte de la Comisión de Transparencia para que todo el proyecto de dictamen, todo se pueda, digamos, podemos implementar una serie de mecanismos para que haya un asunto de transparencia, de seguimiento, de incidencia ciudadana en esta parte de, digamos, tenemos poco tiempo para poder generar el mecanismo de armonización del sistema local de transparencia y por lo tanto un compromiso que permita precisamente, pues, digamos, cumplir con algunos presupuestos del Parlamento abierto, sobre todo lo que tiene que ver con transparentar los proyectos de dictamen, un asunto de cómo está y lo que pueda venir en términos tal vez de un comité de especialistas para un rebote último antes del asunto del dictamen, que ya compromiso pues amplio del asunto. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí al centro, por favor. ¿Está la comisionada al frente? Gracias. Brindémosles un fuerte aplauso a nuestros panelistas.